En este mes de junio, aquí en Guatemala, se celebra el, el mes de los padres. La celebración en sí es el 17 de junio, pero más o menos las celebraciones empiezan como el 15 de junio hasta el final de mes. Depende del tiempo, los días que las personas tienen tiempo y así lo celebran. Y no tiene la misma algarabía que tiene el Día de la Madre, donde hay flores, música, mariachis y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces am, la figura del padre no se mira igual, aunque hay muchos padres muy sacrificados. Y, pero también hay algunos que han dejado mucho que desear en la vida de sus hijos. Y la madre es la que ha sacado avante a sus hijos. Y, y por eso es que las, las celebraciones no tienen eh, la misma algarabía. Así que, pero la Biblia tiene muchas historias y muchas figuras importantes que son ejemplares. Y en esa ocasión quiero hablar de un personaje muy importante en la Biblia que se llama Jairo y le he titulado Jairo, un padre ejemplar. Y vamos a ver por qué es ejemplar. Y, y el relato de la historia se encuentra en San Marcos, capítulo 5 del 21 hasta el 42. Aquí, ahí se puede encontrar este relato, aunque está en Mateo y en Lucas también está este relato. Y, y entonces, ¿quién es Jairo? Eh, Jairo era un dirigente judío, dice la Biblia, un principal entre los judíos, o sea, era el que organizaba el culto a Dios en las sinagogas. Entonces, y era un dirigente eh, de alto puesto. Y entonces, ah, digamos, en la época del Señor Jesús, estaban bajo el dominio romano, pero Roma le daba cierta libertad a los lugares conquistados y Israel estaba bajo el yugo romano, pero ellos les daban cierta libertad política. Entonces, un dirigente judío era como un dirigente político y tenía un puesto muy importante. Entonces, de ahí la importancia de las decisiones que va a tomar Jairo en este relato de la Biblia. Entonces, Jairo era un principal entre los judíos y tenía una hija. En el tiempo o en la cultura judía, el tener muchos hijos era una bendición. Y, y ellos por alguna razón se quedaron solo con una hija y esa hija tenía 12 años. Y el problema es que esta niña estaba enferma y estaba agonizando. Me imagino eh, el drama familiar entre, entre la esposa y el papá de esta niña, de Jairo, y decirle, hay que hacer algo, ya no nos queda
otra alternativa. Ya hemos probado todas las medicinas y hemos probado a todos los médicos de alrededor. Y si tan solo fueras a buscar al maestro de Galilea, dice que él obra milagros, obra sanidades, ha hecho caminar a los cojos y le ha dado vista a los ciegos. Así que si tan solo fueras a buscarlo. Y me imagino este padre angustiado llamado Jairo. Pero ¿cómo le hago? Porque no es fácil acercarse al maestro. Máxime que los dirigentes judíos lo han tratado mal porque eran antagónicos al maestro de Galilea, al Señor Jesús, porque Jesús siempre les hablaba la verdad y les decía sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque aparentaban una cosa y hacían otra, hablaban una cosa y hacían otra. Y entonces, y el Señor Jesús siempre les habló con la verdad. Y por eso los dirigentes judíos no lo querían. ¿Cómo acercarse al maestro? Pero este hombre tenía a la única hija y la amaba mucho. Y tomó la decisión más importante de su vida: ir a buscar al maestro de Galilea, al Señor Jesús. La Biblia dice en el 5:22, Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vino de la única manera que a Dios le agrada. Dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado. Vino este hombre y se postró a sus pies, significa se tiró al suelo, se tiró a la tierra, a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, a los pies del Maestro, del Dios hecho hombre, porque Jesucristo era un hombre, pero también era Dios al mismo tiempo. Y él andaba mostrando la bondad y la misericordia de Dios por toda Judea y por toda Galilea, obrando sanidades y milagros, dándoles de comer a muchas personas, obrando sanidad, obrando milagros. Y vino de la única manera que a Dios le agrada. Y este hombre se vino a humillar delante de Dios porque amaba a su hija. Por eso es que Jairo lo tomamos como un padre ejemplar, porque hay muchas personas que tienen puestos importantes en la vida, gerentes o cualquier otro puesto político que tengan, no querrían humillarse delante de Dios y tirarse al suelo como lo hizo Jairo. Sin embargo, el amor de un padre, el amor que tenía por su hija de 12 años, a la única hija que tenía, vino él y le rogaba, dice la Biblia. Se posó a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya iba con un corazón dispuesto a humillarse delante de Dios y a suplicar, porque a Dios le agrada que le hablemos, que le supliquemos. Él le rogaba mucho, dice de la Biblia. El Señor se mantenía muy ocupado porque había tanta necesidad
en las aldeas y ciudades donde el Señor Jesús andaba. Sin embargo, escuchó a Jairo y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Por favor, maestro, acude antes de que sea tarde. Si tan solo vienes y pones las manos, porque Jesucristo no andaba sanando con medicina, sino con su poder. Si tan solo pones las manos, esa fe que tenía este padre por su hija, de que si tan solo fuera el maestro a poner las manos sobre ella, iba a vivir. Y dice la Biblia, y Jesús fue con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Indudablemente, las calles donde andaban eran estrechas, y había mucha gente que seguía al Señor Jesús, algunos quizás por curiosidad. Vamos a ver qué otro milagro hace el Maestro, a ver cómo lo hace. Y sin embargo, habían también personas con necesidad de su salud espiritual, física y emocional, que andaban siguiendo al Señor Jesús. Y seguía mucha gente al Señor Jesús y le apretaban. Y a Jairo le urgía que el maestro fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Y en medio de esa apretazón de gente, en medio de esa muchedumbre, un atraso. ¡Ay, los atrasos! ¿Cómo perjudican? Un atraso en el camino. Una mujer, dice la Biblia, llevaba 12 años de estar sufriendo flujo de sangre y había acudido a todos los médicos y había acudido a toda clase de medicina recomendada y la salud nunca llegó y primero se quedó pobre, ya no tenía recursos y solo le quedó al Maestro Jesús. Y una mujer en el contexto del tiempo de Jesús no se podían acercar a un rabino, máxime estando con flujo de sangre. Y por eso es que el relato dice que la mujer, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Tomó la decisión y la fe en el Señor Jesús. Si tan solo toco su manto, es difícil que yo toque su mano o Él me toque a mí, porque padezco de flujo de sangre. Pero si tan solo toco su manto, y en medio de la multitud, como pudo, se acercó y tocó el manto de Jesús. Y ese atraso tuvo sus consecuencias. Se atrasó el Señor Jesús en el camino, según Jairo, según las personas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que virtud salió de mí, o sea, salió poder de mí. ¿Y qué pasó? Y los discípulos le decían, Señor, pero en medio de la muchedumbre que nos aprieta, tú dices, ¿quién me ha tocado? Es la gente que nos anda apretando aquí para caminar. No, dijo el Señor Jesús, yo sé que salió poder de mí. Y cuando la mujer se vio descubierta, confesó y dijo, Señor, yo fui la que te tocó. Yo estaba padeciendo de esta enfermedad, pero cuando toqué tu manto, obró sanidad en mí. Y le confesó que se había quedado ya sin recursos y se atrevió a tocar el manto de Jesús para obtener su sanidad.
Y el Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Acercarse al Señor Jesús. Quien se acerca al Señor Jesús nunca sale defraudado. Esta mujer, aún en contra de toda oposición, se acercó al Señor Jesús y obtuvo no solo su sanidad, sino su salvación. Tu fe te ha salvado. Obró salvación y vida eterna en ella y sanidad. Y el atraso era necesario en el caminar de nuestro Señor Jesús. Donde quiera Él que andaba, dice que miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor. Y la noticia llegó de la casa de Jairo y le dijeron: ya no lleves al maestro a tu casa, tu hija ha muerto. Lo que tanto temías, eso sucedió por ese atraso. Si no hubieran atrasado al maestro, no, nada hubiera pasado. Pero para Dios no hay ningún atraso. Jesús iba con Jairo y le dice: no temas, cree solamente, porque la fe obra milagros. La fe en el Señor Jesús, Él nunca defrauda a quien pone su fe en Él. Y no dejó que la multitud entrara a curiosear. Solo se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y entraron a la casa. Y se llevó a la madre y al padre Jairo, y fue con la niña. Y les dijo a la gente: ¿por qué están llorando? ¿Por qué ese alboroto? La niña no está muerta, solamente duerme. Y se burlaban de él. Pero para el Señor Jesús, el morir es un dormir. Por eso es que le dicen: la niña no está muerta, solo duerme, porque pronto iba a volver a la vida. Y cuando entró al cuarto de la niña, le dijo a la niña: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida se levantó y empezó a caminar, dice la Biblia, porque tenía 12 años. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Jesús les dijo: no se lo cuenten a nadie, porque al Señor Jesús no le interesaba la fama, sino el obrar sanidad. Y dijo que se le diese de comer. No sabemos cuánto tiempo había pasado a esta niña sin probar alimentos a causa de la enfermedad, pero en ese instante ya le podían dar de comer. La fe en el Señor Jesucristo obra milagros. Hay enfermedades espirituales porque el pecado está enraizado en la vida de las personas. Hay enfermedades emocionales que no fácilmente puede sanar y tienen que acudir a psicólogos y psiquiatras y otros médicos y no obtienen sanidad. Y hay otras enfermedades que son físicas, como la de este caso de la niña que estaba postrada enferma. Y sin embargo dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados, porque estaba profetizado que Jesús iba a entregar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que la fe en el Señor Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, obra sanidad en tu vida y además te ofrece la vida eterna. Porque algunas personas quizás solo buscan sanidad física, pero de todos modos
aunque obtengas sanidad física y no crees en el Señor Jesús, te vas a condenar. Haz como Jairo, este padre ejemplar que amaba tanto a su hija, que vino y se humilló delante de Dios. Y la Biblia, repito, dice, el que se humilla será ensalzado. Jairo fue ensalzado por el Señor porque obró sanidad en la vida de su única hija. Y si tú en este día estás pasando alguna enfermedad, sufriendo algún quebranto emocional, física, yo te digo, ven al Señor Jesús y humíllate delante de Él y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, te necesito en mi vida, ayúdame, obra sanidad en mi vida, pero también quiero que obres en mi vida espiritual, te necesito en mi vida, porque yo no me quiero ir a la condenación eterna, porque la Biblia dice que Jesucristo nos ama tanto, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios va a obrar no solo en tu vida espiritual, sino en tu vida física y emocional. Ven al Señor Jesús y dile, Señor Jesús, entra a mi vida. Yo reconozco que te necesito. Te reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Entra a morar a mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Dios les bendiga. Amén.